La mujer de la línea 1. Hola Marco. Me encanta tu contenido, y hoy quiero compartir una experiencia que viví hace algunos años, trabajando en el metro de la Ciudad de México. Mi nombre es Javier, y durante mucho tiempo fui parte del equipo de limpieza en la línea 1, la más antigua y transitada de todo el sistema. Aunque sabía que el metro tenía sus leyendas y rumores paranormales, jamás pensé que sería testigo de algo tan aterrador. La línea 1 tiene fama de ser un lugar lleno de actividad sobrenatural. Algunos compañeros hablaban de sombras que cruzaban las vías, voces en túneles vacíos, e incluso un tren fantasma. Pero la historia que más me inquietaba era la de la mujer. Según los rumores, esta figura aparece en los últimos vagones, especialmente en los horarios nocturnos, y se acerca a los pasajeros que viajan solos. Al principio parece una persona común, pero lo que hace después te deja marcado para siempre. Esa noche, mi turno comenzaba cerca de las 11 de la noche, cuando el metro se queda casi vacío y solo quedan unos pocos trabajadores y pasajeros rezagados. Mi tarea era limpiar los vagones y asegurarme de que todo estuviera listo para el día siguiente. Me asignaron el último tren que salía de Observatorio rumbo a Pantitlán. No era la primera vez que trabajaba en ese horario, pero algo en el ambiente esa noche se sentía distinto. El aire era más pesado, y había un silencio extraño, roto solo por el eco de mis pasos. Subí al tren en Observatorio y comencé mi rutina, moviéndome de vagón en vagón con mi linterna y equipo de limpieza. Todo estaba normal hasta que llegué al penúltimo vagón. En el suelo había algunas bolsas de basura y papeles tirados, pero lo que más llamó mi atención fue un perfume dulce y fuerte que no podía identificar. Lo extraño es que ese olor no estaba en los otros vagones, solo ahí. Mientras limpiaba, escuché el sonido de un asiento plegándose detrás de mí. Era algo común cuando el tren se movía, pero lo raro era que el tren estaba completamente detenido en la estación. Me giré rápidamente con la linterna, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y, aunque intenté ignorarlo, sabía que algo no estaba bien. Avancé al último vagón y comencé a limpiar. A los pocos minutos, escuché un ruido suave, como si alguien estuviera llorando. Apagué mi equipo y presté atención, pero el sonido parecía venir de todas partes. Decidí caminar hacia el centro del vagón, pensando que tal vez alguien se había quedado dormido o escondido. Fue entonces cuando la vi. Sentada al fondo del vagón, había una mujer con un vestido largo y oscuro. Su cabello negro caía sobre sus hombros, y su rostro estaba inclinado hacia abajo, cubierto por su cabello. Aunque su postura era tranquila, había algo en ella que me puso nervioso. ¿Cómo no la había visto antes? Intenté hablarle. «Disculpe, señorita, el tren está fuera de servicio. Necesito que baje». No respondió. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se volvía más frío con cada paso. «Señorita, ¿se encuentra bien?», pregunté de nuevo, pero seguía sin moverse. Estaba a solo unos metros de ella cuando finalmente levantó la cabeza. No olvidaré lo que vi. Su rostro era pálido, casi cadavérico, y sus ojos eran negros, vacíos, como si fueran pozos sin fondo. Me miró directamente, y una sonrisa inquietante se formó en su rostro. «¿Tienes miedo?», preguntó con una voz suave, pero helada. Antes de que pudiera responder, se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí. Retrocedí instintivamente, pero mis piernas parecían no responder. Ella se detuvo a solo un par de metros de distancia, inclinando la cabeza como si estuviera estudiándome. Fue entonces cuando escuché su susurro: «No debiste quedarte aquí tan tarde». La luz de mi linterna comenzó a parpadear, y en ese momento, las puertas del vagón se cerraron de golpe, como si el tren hubiera cobrado vida. Cuando intenté abrirlas, las luces del vagón se apagaron por completo. Todo quedó en la más absoluta oscuridad. Solo podía escuchar el sonido de su risa, suave al principio, pero cada vez más fuerte, hasta convertirse en un eco ensordecedor. De repente, sentí una mano helada tocar mi hombro.
Grité y caí al suelo, buscando desesperadamente mi linterna. Cuando finalmente logré encenderla, el vagón estaba vacío. No había rastro de la mujer, pero el perfume dulce seguía impregnando el aire. No esperé ni un segundo más. Salí corriendo del vagón y me dirigí al supervisor, quien notó mi estado de pánico. Le conté lo ocurrido, esperando que se riera de mí o dijera que había imaginado todo. Pero en lugar de eso, simplemente asintió y dijo: «No eres el primero que la ve. Esa mujer ha estado aquí desde que tengo memoria». Desde esa noche, evité trabajar en los últimos trenes de la línea 1. A veces, cuando viajo como pasajero, aún siento ese perfume dulce y miro nerviosamente hacia los últimos vagones, temiendo volver a encontrarme con ella. No sé quién o qué era esa mujer, pero estoy seguro de que su presencia sigue rondando los túneles y vagones del metro. El niño perdido en la línea 3. Hola Marco. Me encantan las historias que compartes y hoy quiero contarte algo que me pasó hace unos años mientras trabajaba como vigilante en el metro de la Ciudad de México. Mi nombre es Raúl, y lo que viví en la línea 3 me dejó marcado para siempre. Todos en el metro hemos escuchado leyendas, pero hay algo en particular con los niños fantasmas que siempre me ha puesto nervioso. Sin embargo, nunca imaginé que tendría un encuentro tan directo. La línea 3 es una de las más concurridas, conectando Indios Verdes con Universidad. Pero durante la madrugada, cuando el servicio se detiene y el metro queda vacío, el ambiente cambia. Las estaciones, que de día están llenas de vida, se convierten en lugares sombríos, casi irreales. Y es en esas horas cuando las cosas más extrañas suelen ocurrir. Había escuchado rumores de un niño que se aparecía entre las estaciones Indios Verdes y Hospital General. Según los trabajadores más veteranos, este niño murió al caer accidentalmente a las vías mientras buscaba a su madre. Desde entonces, su espíritu sigue rondando, pidiendo ayuda para encontrarla. Algunos lo han visto en las vías, otros en los andenes, y otros, como yo, han tenido encuentros más cercanos. Todo ocurrió una noche tranquila. Era mi turno de vigilancia y me encontraba solo en la estación Deportivo 18 de marzo. Mi tarea era revisar los andenes y asegurarme de que no hubiera personas rezagadas o intrusos. La estación estaba completamente vacía, y el único sonido era el eco de mis pasos y el zumbido de las luces fluorescentes. Hacia la 1:30 de la madrugada, mientras caminaba por el andén, escuché algo que me hizo detenerme. Era un llanto, suave y quebrado, como el de un niño. Al principio pensé que venía de los túneles, pero al acercarme a la entrada de las vías, el sonido pareció moverse, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sentí un escalofrío, pero intenté mantener la calma. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas. «Hola, ¿hay alguien aquí?», grité, pero mi voz se perdió en el eco de la estación. Decidí continuar mi recorrido, pero mientras subía las escaleras hacia el vestíbulo, escuché pasos pequeños detrás de mí. No eran los pasos de un adulto, eran ligeros, como si un niño estuviera corriendo. Me detuve en seco y giré la cabeza, pero no vi nada. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, una voz infantil que decía: «¿Has visto a mi mamá?». Sentí un nudo en el estómago. La voz era clara, pero no había nadie allí. Bajé las escaleras de nuevo, iluminando con mi linterna cada rincón, pero todo estaba vacío. «Si hay alguien aquí, muéstrate», grité, aunque mi propia voz temblaba. No obtuve respuesta, solo un silencio opresivo. Regresé al andén, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero al llegar, algo llamó mi atención. En el suelo, cerca del borde de las vías, había un pequeño juguete, un carrito rojo, desgastado por el tiempo. Estoy seguro de que no estaba allí cuando pasé por primera vez. Me acerqué lentamente, y al recogerlo, sentí una ráfaga de aire frío, como si alguien hubiera pasado corriendo a mi lado. De repente, las luces de la estación comenzaron a parpadear,
y el ambiente se llenó de un olor extraño, como a tierra húmeda. Fue entonces cuando lo vi. Parado en el otro extremo del andén estaba un niño, no mayor de 7 años. Llevaba ropa antigua, como de los años 80, y su rostro estaba pálido, casi translúcido. Me miraba fijamente, sin moverse. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó nuevamente, con esa misma voz suave pero inquietante. Intenté hablar, pero las palabras no salían. El niño comenzó a caminar hacia las vías, y en un acto reflejo, grité, «¡No, detente!». Pero era como si no pudiera escucharme. Saltó al carril, y mi instinto me llevó a correr tras él. Cuando llegué al borde, iluminé con mi linterna, pero no había nadie. El niño había desaparecido. De pronto, un ruido ensordecedor llenó la estación, como si un tren estuviera acercándose a toda velocidad. Pero no había tren. Solo el sonido de los frenos y el rechinar del metal. Sentí que el suelo vibraba bajo mis pies, y por un momento, pensé que iba a haber un tren fantasma atravesando las vías. Pero lo único que vi fue la sombra del niño proyectándose en la pared, corriendo hacia el túnel. Regresé al vestíbulo tan rápido como pude y llamé por radio a mi supervisor, pero no sabía cómo explicar lo que había pasado. Al día siguiente, decidí hablar con un compañero más veterano, quien escuchó mi relato con seriedad. «Lo que viste fue al niño de la línea 3», dijo. «Siempre aparece cuando busca a su mamá. Algunos dicen que si lo sigues, te lleva al túnel donde murió, pero nadie que lo ha seguido hasta allí ha regresado igual». Desde ese día, siempre me he mantenido alerta en mis rondas. Aunque nunca volví a ver al niño, a veces, cuando estoy solo en las estaciones, escucho su voz, suave y lejana, «¿Has visto a mi mamá?». El tren fantasma de la línea 7. Hola Marco. Me gusta mucho tu contenido, y hoy quiero contarte algo que me pasó hace años, cuando trabajaba como conductor en la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Mi nombre es Ernesto, y aunque durante mi carrera viví muchas situaciones extrañas en los túneles del metro, lo que ocurrió una madrugada aún me pone los pelos de punta. La línea 7 es una de las más profundas del metro, y su recorrido por debajo de Paseo de la Reforma la hace especialmente sombría. Entre los conductores, siempre han circulado historias de un tren fantasma que aparece en las vías. Algunos dicen que es un tren que nunca llegó a su destino, otros aseguran que transporta almas perdidas, y hay quienes creen que es una advertencia de desgracias futuras. Yo siempre pensé que eran solo cuentos, hasta que lo vi con mis propios ojos. Era una madrugada tranquila, cerca de las 3 de la mañana. Mi turno era realizar un recorrido de inspección con un tren vacío, revisando que las vías y los sistemas estuvieran en buen estado antes de que comenzara el servicio al público. Había recorrido ya varias estaciones sin problema, y me dirigía hacia Barranca del Muerto, la terminal de la línea. Todo estaba en silencio, solo el ruido del tren y el eco en los túneles me acompañaban. Mientras pasaba por el tramo entre las estaciones Tacuba y San Joaquín, noté algo extraño en los indicadores del panel. Mostraban que había otro tren en la vía delante de mí, pero eso era imposible. Yo era el único conductor en ese momento. Reduje la velocidad, pensando que tal vez era un error del sistema. Sin embargo, al entrar a un tramo recto del túnel, vi luces a lo lejos. Eran los faros de otro tren. Me detuve de inmediato y llamé por radio al puesto de control. «Aquí Ernesto, estoy en el tramo Tacuba-San Joaquín. Parece haber otro tren en la vía. ¿Pueden confirmarlo?». El operador en el puesto de control sonaba confundido. «Ernesto, no hay ningún otro tren programado en tu ruta. Eres el único en la línea». Sentí un escalofrío. «Pero estoy viendo las luces», insistí. «Están justo frente a mí». El operador guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Ernesto, regresa al puesto más cercano. No sigas adelante». Decidí hacer caso, pero antes de comenzar a retroceder, las luces se movieron. El tren frente a mí comenzó a avanzar,
lento pero constante. Era un tren antiguo, de los modelos más viejos que ya no estaban en uso. Pasó junto a mí, y lo que vi dentro me dejó paralizado. En los vagones, que estaban iluminados por una luz tenue y parpadeante, había figuras sentadas, pero no eran personas normales. Sus rostros eran pálidos, casi translúcidos, y sus ojos no tenían vida. Me miraban fijamente mientras el tren seguía su camino, como si supieran que los estaba observando. Intenté hablar por radio nuevamente, pero la señal estaba completamente muerta. Sentí que el aire en la cabina se volvía pesado, y un olor a metal oxidado llenó el ambiente. El tren fantasma desapareció en el túnel, y el silencio volvió, pero no me atreví a avanzar. Unos minutos después, decidí regresar a Tacuba, como me habían indicado. Mientras retrocedía, revisé constantemente los espejos y las cámaras, esperando ver algo detrás de mí, pero todo parecía normal. Al llegar a la estación, encontré a mi supervisor esperándome. Le conté lo que había visto, esperando que me tomara por loco, pero en lugar de eso, me miró con seriedad y dijo: «No eres el primero que lo ve. Ese tren lleva años apareciendo». Mi supervisor me explicó que, según la leyenda, el tren fantasma pertenece a un convoy que se accidentó en los primeros años de la línea, cuando estaban haciendo pruebas. Los trabajadores que iban a bordo murieron, y desde entonces, su tren aparece esporádicamente en los túneles. Algunos conductores dicen que verlo es una advertencia de que algo malo va a pasar. Esa misma noche, algo ocurrió que me hizo pensar que la leyenda era cierta. Un compañero que debía iniciar su recorrido al amanecer sufrió un accidente en la misma línea. Su tren tuvo un fallo en los frenos y chocó contra un muro en la terminal. Afortunadamente, él sobrevivió, pero el susto fue enorme. No pude evitar relacionar el incidente con lo que había visto. Desde entonces, siempre que trabajo en la línea 7, reviso 2 veces todo antes de salir y me mantengo alerta en los túneles. Aunque nunca volví a ver el tren fantasma, el recuerdo de esa noche sigue conmigo. A veces, cuando paso por ese tramo entre Tacuba y San Joaquín, siento como si alguien me estuviera observando desde las sombras. El hombre del espejo en la línea 2. Nunca pensé que algo como esto pudiera sucederme. Aunque siempre he sido un escéptico, lo que viví una noche en la estación Bellas Artes de la línea 2 del metro de la Ciudad de México me hizo replantearme muchas cosas. Soy Sebastián, y durante años trabajé como personal de mantenimiento nocturno en el metro. Para mí, los turnos de madrugada eran una rutina, un trabajo que, aunque solitario, nunca me había causado miedo, hasta esa noche. Eran cerca de las 2 de la madrugada, y me encontraba terminando de revisar los pasillos de Bellas Artes. La estación, normalmente llena de vida y movimiento, estaba ahora desolada. Lo único que rompía el silencio era el eco de mis propios pasos. Me dirigí hacia los espejos del andén central, uno de los puntos que debía inspeccionar. Estos espejos se colocaron hace años para que los conductores de los trenes pudieran ver con claridad el andén, pero también han sido el origen de varias leyendas entre los trabajadores. Había escuchado historias de un hombre que aparece reflejado en esos espejos, siempre vestido de traje y con una expresión fría, como si estuviera esperando algo. Algunos compañeros decían que verlo era una advertencia, que algo malo iba a suceder. Yo siempre lo tomé como simples cuentos para asustar a los nuevos. Esa noche, sin embargo, descubriría que no eran solo leyendas. Mientras revisaba los espejos, todo parecía normal. Limpios, en buen estado, sin marcas ni grietas. Pero entonces noté algo extraño. Mi reflejo no estaba del todo sincronizado. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al moverme, vi claramente que mi reflejo se retrasaba apenas un segundo. Me quedé quieto, observando con atención, y fue entonces cuando lo vi. Detrás de mi reflejo, apareció la figura de un hombre. Alto, delgado, con un traje oscuro perfectamente ajustado. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos parecían carecer de vida.
Pero lo más extraño era que, aunque él estaba detrás de mí en el espejo, no había nadie cuando giré la cabeza para mirar directamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Volví a mirar al espejo, y allí estaba él, quieto, observándome fijamente. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando el hombre dio un paso hacia adelante en el reflejo, acercándose cada vez más, mientras yo seguía sin verlo fuera del espejo. Su mirada me atrapó, y sentí como si el tiempo se detuviera. «¿Por qué estás aquí tan tarde?», preguntó, su voz baja pero clara, resonando como si viniera de todas partes. Intenté responder, pero las palabras no salían de mi boca. Solo pude mirar cómo él seguía acercándose, hasta que estuvo a unos centímetros de mi reflejo. En ese momento, las luces de la estación parpadearon, y el espejo pareció oscurecerse, como si estuviera siendo cubierto por una sombra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y di un paso atrás. Fue entonces cuando el hombre sonrió, una sonrisa que no transmitía alegría, sino algo más oscuro, como si disfrutara de mi miedo. De repente, el espejo estalló en un sonido ensordecedor. No había cristales en el suelo, pero el reflejo se desvaneció, dejando solo mi imagen, temblorosa y confundida. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Sentí como si algo invisible estuviera aún presente, observándome. No me quedé a averiguar más. Corrí hacia la oficina de supervisión y le conté a mi compañero lo que había pasado. Pensé que se burlaría de mí, pero en lugar de eso, me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Lo viste, verdad?», me dijo. «El hombre del espejo. Todos los que trabajamos aquí lo hemos visto al menos una vez». Le pregunté qué significaba su aparición, pero él simplemente negó con la cabeza. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es un espíritu atrapado en la estación. Otros creen que es una advertencia, que algo malo está por suceder. Lo único seguro es que no debes quedarte solo si vuelve a aparecer». Después de esa noche, pedí que me cambiaran de turno. No quería volver a estar solo en Bellas Artes de madrugada. Aunque nunca volví a ver al hombre del espejo, cada vez que paso por esa estación, evito mirar los espejos. Siento como si algo, o alguien, aún estuviera ahí, esperando. No sé qué era ese hombre ni por qué se manifestó, pero estoy seguro de que las historias sobre él no son simples inventos. El metro de la Ciudad de México guarda secretos que no todos están preparados para descubrir, y a veces es mejor no buscar respuestas.